Bueno, vamos a empezar, Giancarlo, vamos a empezar la clase, ahorita con bastante, pero ya igual la clase va a quedar grabada. Eh, entonces, hoy día vamos a empezar con el curso de Excel, perdón, de Power BI nivel intermedio, ¿ya? Eh, lo que, lo que vamos a ver en este curso de Power BI intermedio, ¿ya? Va a ser lo siguiente. Eh, Me decía que lo que vamos a ver en este curso de Power BI intermedio, ya va a ser estos temas, esta programación que les estoy mostrando. En la primera sesión, bueno, aquí esta fecha no van, ya. Pero a la sesión uno y la sesión 2 lo que vamos a ver es el lenguaje DAX para la creación de KPIs personalizados. El lenguaje DAX es el lenguaje que se usa en Power BI para crear fórmulas o funciones, ¿no? Así como en Excel existen varias funciones, multitud de funciones, en Power BI también existen funciones. Y todas esas funciones están, como quien dice, este, están contenidas dentro de lo que se llama el lenguaje DAX, ¿no? Y pues vamos a utilizar estas funciones del lenguaje DAX para crear lo que se llaman KPIs. ¿Qué cosas son KPIs? El KPI son indicadores claves de desempeño, ¿no? Indicadores claves de performance, es decir, son medidas ya que me permiten, pues, evaluar diversos aspectos de un negocio, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar un KPI para medir el rendimiento de los trabajadores, ¿no? Un KPI para ver, a lo mejor cómo están yendo mis utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, KPIs personalizados significa que cada uno puede crear sus propios KPIs, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? En las empresas, en los negocios, cada empresa, pues, tiene o puede crear sus propios KPIs, ¿no? Entonces, estas funciones, ¿no? De lenguaje DAX, y vamos a ver los principales, pues, ¿no? Porque uno nunca, en un curso nunca puede pretender abarcar todas las funciones, ¿no? Igual que en Excel, pues, imagínense, hay personas que llevamos ya años manejando Excel y todavía no podemos decir que conocemos todas las funciones, ¿no? Entonces, exacto, son muchas, entonces ya cada uno simplemente vamos a ver, digamos, algunas importantes y luego ya cada uno por su cuenta, pues dependiendo del trabajo que desempeña, puede ir averiguando, puede ir investigando las funciones que le interesen o que son de su utilidad, ¿no? Entonces, en esas dos primeras sesiones vamos a ver esto del lenguaje DAX para la creación de KPIs personalizados. Luego en la sesión 3 vamos a ver lo que son medidas y columnas calculadas, que ya las hemos visto en Power BI básico, pero pues vamos a verlo con mayor profundidad, ¿no? Eh, este, Vamos a ver algo sobre lo que también se llama inteligencia de tiempo, ¿ya? Y ver cuáles son las diferencias entre las medidas y las columnas, ¿no? Lo que son los contextos, ¿no? O sea, algo que, digamos, diferencia a Power BI son los contextos en los cuales se utilizan estas funciones DAX, ¿no? Yo una misma función DAX o una misma medida, ¿no? Una misma medida utilizando funciones DAX me puede servir para varias cosas.
¿no? Dependiendo de dónde voy a colocar esa medida, en qué visual voy a colocar esa medida, ¿no? Por eso es que existen dos tipos de contexto, contexto de filtro y contexto de fila, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver en la cuarta sesión lo que son segmentadores, filtros y parámetros, ¿ya? En la sesión 5 ya vamos a ver cómo publicamos en la nube, y una vez que ya tenemos hecho el dashboard, el informe, recuerden que el objetivo final de en Power BI es tener o la construcción de un dashboard, ¿no? Interactivo que pueda darme, digamos, cómo está funcionando el negocio. Entonces, una vez que yo ya lo tengo hecho, pues o sea, de nada sirve tenerlo para mí solo. Yo tengo que compartirlo seguramente con mis superiores, ¿no? O con otros compañeros. Entonces, tengo que publicarlo en algún sitio. Normalmente se publica en la nube, en alguna nube que podamos tener, ¿no? Podemos tener a lo mejor en Google Drive, en Drive One o cualquier otra nube que pueda haber, ¿no? Pero, pues, otra ventaja que tiene Power BI es que si bien es cierto que podemos publicarlo, pero también podemos controlar los accesos, es decir, no cualquiera puede tener acceso a lo que nosotros publicamos, ¿no? Y esto es, digamos, muy importante, ¿no? Recuerden que pueden ser que estos dashboards manejen información importante, información que es muy confidencial para el negocio, entonces no puede estar en las manos de cualquiera. Entonces, si bien vamos a poder publicar el dashboard final, pues vamos a ver que también podemos darle control de accesos, es decir, solamente darle permiso a aquellas personas que están autorizadas a verlo, ¿no? Y por último, pues vamos a ver los tableros para monitoreo de desempeño. Pues, tableros, recuerden que tableros, informes, dashboard es lo mismo, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la programación de Power BI intermedio. Ya, hoy día vamos a empezar con la primera sesión, que es el lenguaje DAX para la creación de KPIs personalizados. Yo no sé si y, yo no sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar, no sé. Por el momento no, profesor. Muy bien. Entonces, en esta primera sesión ya vamos a ver lo que es el lenguaje DAX para la creación de KPIs personalizados. Ya. Eh, Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Como siempre, todo va a ser práctico, ¿no? Ya incluso yo ya les he enviado el archivo con el que vamos a trabajar, ¿ya? Pero antes, pues vamos a ver un poquito qué cosa es qué cosa es lo que vamos a ver, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Lo que pretendemos es de que pues ustedes, los participantes, comprendan, ¿no? La lógica del lenguaje DAX, ¿ya? La lógica, es decir, cómo trabaja el lenguaje DAX, ¿ya? Y luego, pues, entendiendo esta forma de trabajar, esta lógica del lenguaje DAX, va a ser capaz de crear sus propias medidas personalizadas para construir los KPI, ¿no? Los indicadores claves de desempeño. Que estos KPIs, pues, son, digamos, herramientas estratégicas en cualquier negocio, ¿ya? Sean de ventas, atención al cliente, cobranzas, personal, lo que sea, ¿no? Ya cada uno después, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios, pero ya esto es también, se puede generalizar para cualquier entorno, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué cosa es DAX? ¿Qué es DAX? Bueno, DAX bueno, son las iniciales en inglés de Data
análisis, análisis, expressions, ¿ya? DAX significa Data Analysis Expression. Significa expresiones, ¿no? Para análisis de datos. ¿Ya? Expresiones para análisis de datos. Entonces, expresiones porque pues DAX está formado por varias funciones, ¿no? A eso le llaman expresiones, ¿no? Cada una de las funciones que vamos a ver son expresiones que me van a permitir hacer un análisis de los datos. Entonces, en este caso, pues este es el lenguaje de fórmulas. Es un lenguaje de fórmulas, ¿ya? Que permite, que permite, ¿qué me va a permitir? Por ejemplo, crear indicadores dinámicos, indicadores, los KPI, ¿no? Como te he dicho, ¿no? ¿Por qué dinámico? Algo dinámico es algo que siempre va cambiando, ¿ya? Es algo que va cambiando. Entonces, eh, ya, crear indicadores dinámicos, ¿no? Entonces, estos KPI son dinámicos porque van a ir cambiando dependiendo de los contextos en los que lo creen, ¿no? También me permiten crear métricas complejas, calcular métricas complejas. ¿Qué cosa es una métrica? Una métrica es, digamos, algo que me sirve para medir, ¿no? Todas las cosas, en la medida, bueno, valga la redundancia, ¿no? En la medida que puedan ser medidos, es mejor, ¿no? Porque pues si algo puede ser medido, yo puedo saber si es que está, digamos, comportándose de la mejor manera, o comportándose más o menos, o comportándose mal, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, susceptible de ser medido, pues es algo que yo lo voy a poder controlar, ¿no? Porque pues yo voy a estar continuamente monitoreándolo, midiéndolo, y según eso, pues dependiendo de los resultados de esas medidas, pues yo puedo tomar decisiones, ¿no? Analizar rendimiento, analizar rendimiento en tiempo real, ¿no? Lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Si es algo que puede ser medido, yo lo puedo medir en cualquier momento, en tiempo real, en el mismo momento, ¿no? No esperar, por ejemplo, por ejemplo, termine el mes para recién poder medir y poder saber, ¿no? Imagínense si yo me espero, digamos, a que termine el mes y los resultados son desastrosos, entonces yo ahí ya no puedo hacer nada, pues, ¿no? En cambio, si yo estoy continuamente monitoreando, continuamente midiendo, entonces, si algo va mal en algún momento, pues como quien dice, en la marcha yo puedo tomar decisiones para poder corregir eso que está yendo mal, ¿no? También me sirve para construir KPIs. KPIs. Ya saben que los KPI son indicadores clave de desempeño. En inglés, más o menos es key, la K de key, que es clave, P, performance, performance es desempeño, y la I de indicador. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Power BI no utilizamos DAX? Sin DAX, ¿ya? Sin DAX, Power BI solo muestra datos, ¿ya? Si no tuviéramos el DAX, Power BI solo me muestra datos, tal como lo hace Excel, ¿ya? En cambio, con DAX, Power BI
puede analizar desempeños. Analiza desempeños. Que al final digamos, el objetivo, ¿no? Porque si yo estoy haciendo todo esto es porque quiero saber cómo está desempeñándose mi negocio, cómo está funcionando, si es que va bien, si es que va mal, ¿no? Porque, pues, como le digo, hay que tomar decisiones. Si está bien, pues, continuar con lo que estamos haciendo bien. Y si es que está mal, ya, si está mal, pues, corregir, ¿no? Hacer las correcciones necesarias, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora lo que son las diferencias entre una columna calculada y una medida, ¿ya? Medida. Entonces, fíjense, yo puedo tener, por ejemplo, imagínense que tengo esta tabla, ¿ya? Una tabla que he importado de Excel, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y puedo crear otra columna calculada, otra columna acá, por ejemplo, y aparte de esto, imagínense que esta columna es cantidad y esta de acá es precio unitario, ¿ya? Precio unitario. Entonces yo quiero calcular el importe, por ejemplo, de la venta y entonces voy a crear una columna acá, ¿ya? Voy a crear una columna adicional. Entonces, esto es una columna calculada, ¿por qué? Vamos a ver. Vamos a ver las diferencias de columna calculada y lo que es una medida. Ya. Entonces, les decía, ya. Entonces, una columna calculada, dice, se calcula fila por fila. Se calcula fila por fila. ¿Qué significa eso? Es decir, si yo acá, por ejemplo, voy a crear otra columna, una columna que le voy a poner, por ejemplo, importe, ¿ya? Entonces, esta columna se va a calcular fila por fila, es decir, se va a calcular aquí, ¿ya? Se va a calcular acá, acá y acá, ¿no? Entonces, en todas las filas se va a calcular. Por eso es que se dice que la columna calculada se calcula fila por fila, ¿ya? A eso se refiere, porque se van a calcular todos los valores para cada una de las filas, ¿ya? Otra característica de la columna calculada es de que aumenta el tamaño del modelo. ¿Qué significa esto? Del modelo. Lo que pasa es de que esta columna ya va a formar, esta columna que yo he creado acá, ya va a formar parte de esta tabla, ya va a formar parte de esta tabla. Entonces, al formar parte de esta tabla y como aquí hay datos, ¿no? Entonces, estos datos va a hacer que, digamos, el tamaño de esta tabla sea más grande, ¿no? Porque estoy agregándole más datos en una columna, ¿no? Y por eso que si aumenta el tamaño de la tabla, pues aumenta el tamaño del modelo. El modelo simplemente es, bueno, en este caso, si yo solamente tengo una tabla, el modelo constará de una tabla. Pero van a haber casos, como lo que vamos a ver hoy día, en el cual pues, yo tengo varias tablas. Y en ese caso, pues el modelo está formado por varias tablas,
¿no? Que es lo que tengo que relacionarla previamente, ¿no? Entonces, cuando decimos que el tamaño, aumenta el tamaño del modelo, significa que al estarle agregando más datos a esta tabla, porque le estamos agregando una columna más, entonces, lógicamente, el tamaño del modelo aumenta, ¿ya? Eh, otra característica es de que no cambia con los filtros. Si yo le aplico un filtro a una columna calculada, esa columna calculada no va a cambiar, ya no va a cambiar, siempre va a ser la misma, ya. A diferencia de lo que vamos a ver en la medida. En la medida dice se calcula en función del contexto. Ya vamos a ver qué cosa es el contexto. Función del contexto. Lo que pasa es de que, ¿a qué se refiere cuando dice que, recuerdan que una medida, pues yo la creo la medida, le doy un nombre, utilizo funciones y listo, y se queda ahí. No es como la columna calculada que yo la estoy viendo al momento que se crea. Cuando yo creo una medida, no veo, simplemente veo que ahí en el panel de las columnas, ahí aparece nada más, pero yo no sé ni cuánto vale, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el valor de la medida va a depender del contexto. ¿A qué me refiero cuando digo que el valor de una medida depende del contexto? Por ejemplo, si esa medida yo la coloco dentro de una tarjeta, seguramente vamos a suponer que esa medida me dé el total de las ventas. Si esa medida el total de ventas yo la coloco dentro de una tarjeta, me va a dar el total de todas las ventas que se han producido, ya de todas las ventas, de todos los datos de ventas que hay ahí en esa tabla que hemos importado. Pero si, por ejemplo, después esa misma medida, la misma medida, fíjense, y lo vamos a ver de acá, la utilizo, por ejemplo, ya no en una tarjeta, sino ya la utilizo en un gráfico de columnas, ¿no? Entonces, ahí lo que me va a mostrar va a depender de lo que yo ponga. Recuerden que un gráfico de columnas tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje Y es donde aparece, por ejemplo, el total de ventas. Pero en este caso, esa medida total de ventas va a depender de lo que yo ponga o del contexto que tenga, de lo que yo ponga en el otro eje. Por ejemplo, si yo pongo en el otro eje, pongo las regiones, ¿ya? Entonces, lo que me va a mostrar ese gráfico con esa medida del total de ventas va a ser las ventas totales, pero por cada región. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, fíjense que es la misma medida, no se ha cambiado, es la misma medida que se utilizó en la tarjeta. En la tarjeta me dio el total de las ventas, pero cuando yo lo utilizo la medida total de ventas en un gráfico de columnas, ya no me va a dar el total de todas las ventas, sino va a depender del contexto. ¿Y qué significa el contexto? De lo que yo le ponga en el otro eje. Por ejemplo, si yo le pongo regiones en el otro eje, me va a mostrar el total de ventas, pero por cada región, ¿no? Si en vez de la región yo le pongo, por ejemplo, los vendedores, entonces me va a mostrar el total de ventas de cada vendedor. ¿Se dan cuenta cómo varía, digamos, los valores van a variar, me va a dar valores diferentes, pero utilizando la misma medida? ¿Ya? Por eso se dice que depende del contexto. De aquí, cuando hagamos un gráfico, un ejemplo, lo van a ver mejor. Otra característica, otra característica de la medida es que es dinámica, justamente por lo que les estoy diciendo, porque no tiene un solo valor. Cuando yo hago una columna calculada acá, una vez que se calculan los valores, esos se van a mantener siempre. ¿Ya? En cambio, la medida es dinámica. ¿Por qué? Porque por lo mismo que depende del contexto. La medida va a tener un valor cuando yo lo coloque en una tarjeta y
va a tomar valores diferentes cuando yo lo ponga a lo mejor en un gráfico de columnas o en un gráfico circular, ¿no? Por eso es que dice que es dinámica, porque cambia de valores, ¿ya? Y también la medida cambia según los segmentadores. Ya también vamos a ver qué son los segmentadores, aunque digamos de manera muy superficial lo vimos en el, ya lo vimos en el Power BI básico, pero ahora lo vamos a ver en el vamos a verlo en la parte en la parte práctica, ¿no? Yo creo que ya podríamos empezar ya. Vamos a empezar, por ejemplo, mm, ya, a ver, por favor descarguen el archivo. Yo les he enviado un archivo allá al grupo, que es ya, este archivo tiene tres, se llama Dataset, Call Center, DAX intermedio. Ya, este tiene tiene tres tablas, ya, agentes, campañas y llamadas. Ya, a ver, por favor, descárguenlo y lo abren para poder trabajar. Ya está, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar abriendo el Power BI.
Bueno, entonces ya estamos aquí en Power BI. Vamos a importar el archivo, un libro de Excel. Profesor, ¿qué tablas son las que se va a exportar? ¿Cómo? Las No, tres, ¿no? sí, las tres. Las tres. Listo, listo. Las tres tablas. Pro- Problemas aquí con mi texto lento eso. Ya, vamos a importar agentes, campañas y llamadas.
Demorando mucho ese... ¿Qué crees? Sí. Un momentito, por favor, que está cargando.
Ustedes ya cargaron todo, ya cargaron, ya importaron el archivo. Sí, profesor, yo sí. Sí, está demorando mucho.